Buenas noches, bienvenido a este espacio de Señal Colombia. Se fue. Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada, pero tenemos nevera y hagamos hielo, hagamos hielo, hagamos hielo en la nevera, hagamos hielo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enclave, este espacio para nuestros artistas y que hoy es un gran especial del concierto de La Esperanza, un concierto que traerá artistas nacionales e internacionales. Y uno de nuestros invitados justamente viene desde Santander, desde Piedecuesta. Les voy a dar las claves. Ya les dije la primera, nació en Bucaramanga, aunque realmente su vida ha transcurrido en Piedecuesta, Santander, cantante, compositor, gestor cultural y un rebelde con causa. Él es Edson Belandia, quien estará con Belandia y La Tigra en este concierto de La Esperanza. Edson, bienvenido a la pantalla de Señal Colombia y de Radio Nacional de Colombia. Gracias, Deisa. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para todo el equipo y para la gente que nos ve. Bueno, la primera pregunta, Edson, para arrancar esta conversación es, ¿qué sientes en participar en el concierto de La Esperanza? Un concierto que tiene un mensaje de resistencia. Latinoamérica migrante resiste. Bueno, siento alegría de hacer parte, de hacer parte de esta fiesta, de ese encuentro enorme con tanta gente que va a llegar ahí a esa plaza a llenarla. Me da mucha felicidad que la Plaza de Bolívar se llene tanto, tan constantemente, tan continuamente, que la gente esté haciendo estas movilizaciones en el país, ¿no? Apoyando una transformación social, política, cultural en Colombia, y que la música sea parte, que el arte siga siendo parte, es clave, es importante. Y bueno, nosotros contentos de estar ahí porque nosotros somos la representación o una representación de los movimientos comunitarios, sociales, culturales que surgen y que florecen en las periferias del país, en las zonas que no son el centro, y también las que son el centro, porque Bogotá está lleno de movimientos culturales en todo su territorio. Así que yo voy allá como parte de esos grandes movimientos. Esa es mi participación, mi representación. Claro que sí. Bueno, Edson, ¿usted cómo arranca en la música? La primera expresión musical mía fue en la escuela, cantando una canción que papá me escribió para una conmemoración en la escuela cuando yo era bien chiquito, en Piedecuesta, como en tercera primaria. De ahí para adelante nunca tuve más participación, pero me quedó ahí sonando la flauta en la cabeza. Como los 14 años o 15, volví a encontrarme con la música en el colegio, con la danza, con la poesía. No me encontré con la música solamente, yo me encontré a la vez con varias artes, porque en el colegio donde estudié, en el Balbino García, glorioso Balbino de Piedecuesta, pues había un movimiento cultural importante que también era importante para el municipio, como que era un eje para el municipio en Piedecuesta. Y bueno, yo tuve la suerte de encontrarme con gente como Carlos Pereira, bibliotecario, con Mario Gamboa, el maestro Mario Gamboa, con el maestro Jesús Emiro Buitrago, que me permitieron hacer parte de los colectivos culturales allá. Y ahí arranqué. Desde ese entonces hasta hoy sigo en Piedecuesta haciendo parte de esos movimientos culturales, ayudando a que no se debiliten, a que sigan fuertes. Qué bueno. Bueno, usted menciona a su papá, Germán Belandia, humorista, músico, artista. ¿Cómo ha incidido también, cómo ha influenciado su papá en su carrera, Edson? Totalmente. Yo desde niño he visto a mi papá escribir guiones para radio, escribir poemas cómicos que luego llevaba a la televisión, a Sábados Felices en los Cuentachistes, que participó tantas veces y ganó sus platas allá, sus mejores platas las ganó como cuentachistes en ese programa. Y
Y yo crecí viéndolo al hombre escribir, viéndolo crear. Me llevaba a la radio a hacer personajes en sus creaciones, porque hizo mucha radio mi papá, no solo como humorista, sino como comentarista deportivo en la Vuelta a Colombia, en fútbol, de todo, pero como un loco, ¿no? Nunca tan formal como suele pasar, ¿no? Él siempre lo hizo de una manera muy irreverente. Y bueno, yo crecí en ese ambiente, además mi madre, peluquera, pues también con una sensibilidad grande por lo estético, por lo plástico, por la actuación, así de una manera espontánea, ¿no? No desde lo académico ni profesional, sino de lo espontáneo. Y bueno, yo ahí me contagié con ellos y con la movida piedecuestana. No solo yo, mis hermanos también. ¿Cuántos hermanos, Edson? ¿Cómo está integrada su familia? Mis padres siguen viviendo en el barrio donde crecimos, en Cabecera, donde está la biblioteca comunitaria. Y somos cuatro hermanos. El mayor que se dedicó mucho más al deporte que otra cosa y al comercio. Mi hermana, que también ha sido humorista, es psicóloga, ha sido cantante de música carranguera y ha ido a Sábado Felices también a participar. Mi hermano, que es bailarín, el menor, bailarín de folclore. Y yo, que soy como el segundo, soy el segundo de la familia y el músico. Asados felices no ha ido todavía, ¿no? Y bueno, me falta nombrar a todos los hijos, nietos, sobrinos, ¿no? Que es un montón también. Claro que sí. Le preguntaba que si todavía Asados felices no ha ido, ¿no? Yo, me insistieron mucho, de pelado me insistían mucho de que fuera, porque yo también tenía mi vena para los chistes y para ser payaso. Me insistían mucho, pero no, nunca me animé. Siempre le he sacado el cuerpo a los concursos de televisión. Claro. Mi Bueno, papá, que es un loco, sí lo hizo muy bien. bueno, pero en todo caso, parte de su vena humorística también está plasmada en su música, que también dice, y lo dice con una fuerza poco, a veces uno diría, reaccionaria frente a lo que sucede en Colombia, ¿no? Pero que también está cargada con humor. ¿Cómo es esa mezcla? ¿Cómo usted definiría ese género suyo llamado rasca? ¿Qué es la rasca? Bueno, la rasca, primero es decir que es un género, yo lo digo también, lo menciono como género, pero pues es una manera, hace parte del chiste, porque no puede ser un género, una música que toca un solo grupo, ¿no? O un solo combo, ¿no? Cuando algo es género es porque es masivo, ¿no? O es grande, pertenece a un colectivo más grande. Entonces, primero, decir género es parte del chiste. Rasca, la palabra rasca viene del argot circense, que le dicen rasca al payaso vago, a ese payaso que se viste mal, que no procura tener una pinta bonita, que no se inventa números nuevos, que no se esmera demasiado, que trata de ganársela fácil. A ese le dicen rasca y le tienen mucha rabia a los acróbatas que se juegan la vida en los trapecios. Eso le tienen rabia al rasca. Pero yo me identifico con ese payaso por eso, al payaso de piñata, al payaso de almacén que está afuera promocionando el mercado. Eso me causa mucha gracia ese payaso marginal, aparentemente inútil. Y también me identifico con el acróbata, con el equilibrista, por eso entonces escribo la palabra con Q, rasca, no sea propiamente ese vago solamente, sino también el que se juega la vida en el trapecio, porque pienso yo que esa es la gracia también de crear, ¿no? Que apuestes, que pongas mucho, pongas todo ahí en lo que haces, ¿no? Y eso me parece lindo de los acróbatas. Entonces la rasca pues no es otra cosa que la música que yo soy capaz de hacer desde mis limitaciones, porque puse ese nombre porque con todos los grupos que toqué, incluido Cabuya y los anteriores, sufría el bullying del rasca, justamente, del vago, del que no toca bien, del que toca mal la guitarra, del que compone chistoso, pero entonces, bueno, un día dejé de luchar contra
contra esa dificultad y ya lo acepté, soy un rasca. Eso es rasca. Bueno, pero no, acuérdese que el Joe hizo su Joezón y Jorge Velosa hizo de sus carrangueros la Su carranga, ¿no? carranga. Ajá, fíjese, o sea, no, no crea que no puede ser en un futuro la rasca digamos, un concepto por lo menos musical que encierre todo lo que es usted. Bueno, usted estudió en la universidad, usted pasó, aunque usted dice que no toca bien los instrumentos, que es un poco improvisado, usted pasó por la academia. Entonces cuénteme un poco la experiencia Sí. de pasar por la Autónoma de Santander y qué aprendió. La academia, ¿qué le dio a usted a su proyecto? Una de las cosas que me parece valioso de la academia es el encuentro con otros músicos y otras músicas, ¿no? Personas, compañeras, compañeros de estudio que tienen otras historias, otros gustos y te contagian de eso, comparten eso. Eso me pareció lo más lindo. Yo, antes de llegar a la universidad, nunca salí de Piedecuesta. O bueno, salí un año a vivir a Cartagena con mis padres, pero era muy niño. Pero nunca salí en plan viajar y conocer, ya muchacho. Cuando llego a la universidad, salgo por primera vez de Piedecuesta, aquí a media hora a Bucaramanga, y mis gustos musicales eran muy limitados. Era prácticamente la música que sonaba en la radio. Eso era lo que yo escuchaba, lo que ponía la radio, no ponía más, no era melómano, nunca he sido melómano. Pero al encontrarme con otra gente, se me abre el universo musical y empiezo a descubrir un montón de músicas hermosas de todo el mundo, ¿no? Sobre todo latinoamericanas, como autores como Piazzolla, como Milton Nascimento. Y luego cosas mucho más clásicas como Bartók, como Debussy, como Stravinsky. Eh, Todo ese montón de sonidos que para mí eran nuevísimos, eran innovadores y me rompieron la cabeza. Eso influyó mucho en lo que hago todavía, esa música que me mostraban los compañeros, las compañeras y también los profes. Tuve la suerte en la universidad de ser alumno del maestro Blas Emilio Teortúa, que es uno de los gigantes de la música clásica contemporánea de Colombia y de Latinoamérica. Y a través de él conocer una historia musical de la que él es heredero, ¿no? Que es todo el legado de Alberto Ginastera, de Revueltas, de Chávez, compositores mexicanos. Y estar cerca de eso, de la mano del maestro Blas Teortúa, pues eso es un privilegio, ¿no? Tener a alguien que te lo muestre así, te lo cuente y que te enseñe trucos para componer música y orquestar, como quien se enseña trucos de magia, como quien enseña recetas de cocina y te lo explica así de sencillo, pues eso es algo maravilloso y estoy muy agradecido por haber contado con esa presencia en mi vida de formación. Aunque el corazón se me paralice, si me da, si me da, que es un privilegio morir de amor, si la vida casi no vale nada, que es hasta bonito perderte así, por tu voluntad y tu parecer. Por favor no sientas pena por mí, que yo me acomodo a las circunstancias. Si te vas, te vas. Otra vez. Toda esta formación académica, lógicamente, la ha puesto en práctica en sus diferentes proyectos. Ya ha mencionado usted Cabuya y hoy por hoy Edson Belandia y La Tigra. Para usted, ¿qué es más importante en la música? ¿El mensaje o la estética? Porque, como decíamos, su música está lleno de mensaje. Y cuando uno estudia música, normalmente le hablan de la belleza, de la nota, de la armonía, de la melodía. Para usted, ¿qué prioriza en una canción? ¿La belleza o el mensaje? Como dirían los flamencos, el duende, ¿no? Que tenga duende. Es decir, que la música no pierda su energía espiritual,
que está conectada sí o sí, para que sea espiritual, está conectada con el territorio, está conectada con la gente, con el colectivo, con la comunidad, ¿no? Es con la historia del contexto donde estás, de la comunidad a la que perteneces, la que te hizo crecer, de donde eres tú. Eso es para mí lo más importante, que tenga ese duende, que tenga esa melancolía, esa alegría que no es tuya, que es de todos, de todas con quienes convives. Y eso supera las concepciones académicas de lo estético, de lo plástico, supera también las convenciones académicas de lo que es político, porque aquí lo político es el gesto justamente de que tú te reconozcas parte de un colectivo y que te reconozcas como parte de un lenguaje también, que es el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje visual, el lenguaje geográfico, y que tú te reconozcas ahí y que trabajes con eso sin negarte eso. Para mí eso es lo más importante de ser músico, porque a veces lo estético te lleva a entrar en las modas, a entrar en las tendencias, a entrar en la industria, y esa industria está, es ¿cómo se dice? Es como destilada, es la destilación de una esencia, ya no queda nada, ¿no? Queda como la mera superficie. Eso es la industria. Entonces, ya ahí sí lo estético se convierte en un fetiche, ¿cierto? El mensaje se convierte en un fetiche, en una pose. Todo eso es la cáscara de algo que adentro está vacío. No quiero decir que toda la gente que hace música en la industria esté vacía, porque no, obvio que no. Michael Jackson era la industria y no era vacío. Pero digo que en general el fenómeno industrial es una cosa muy superficial que renuncia a esa cercanía con lo comunitario. Yo creo que la música es de las expresiones humanas que más expresan lo colectivo y de mejor manera. Claro. Creo que ahí está la gracia. ¿Cuál es el mensaje de sus canciones, Edson? ¿Usted qué quiere decir con su música? ¿Hacia dónde va cada vez que se siente escribir? ¿Hacia dónde van esas letras? Bueno, a todo lo que te acabo de decir. Eso es Sí, pero, bueno, lo que dijo me mueve. de dónde nace, pero ¿qué, a criticar qué? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Sí, ya vimos que nace del colectivo, pero Ok. ¿hacia dónde va? Va hacia el colectivo también, porque somos sobre todo en Colombia, somos un pueblo en resistencia, un pueblo que busca emanciparse de una vez por todas de ese fenómeno colonial, de esa situación colonial del mundo, ¿no? Y Colombia pues es una colonia del norte. Entonces la música que yo hago desde siempre ha sido pensada en ese sentido, ha sido pensada como una expresión de emancipación, de ruptura de esas estructuras coloniales, de esas estructuras violentas que nos dañan, que nos esclavizan, que nos violentan, que nos matan, que nos persiguen, que nos chuzan. Eso, para allá va mi música siempre, cuando hacemos un concierto igual, creo en el encuentro, creo en el concierto como una ceremonia de encuentro con la gente en la en la que no solo hacemos un show, es más, no se trata solo de hacer un show, sino que hay un encuentro, una discusión, una celebración de lo colectivo. Y para allá va mi música siempre, y sí, claro, irreverente, irreverente con el poder, pero no irreverente con el campesino, pero con el campesino totalmente reverente, con las comunidades que luchan, toda mi reverencia, siempre. Claro que sí. Bueno, esto nos lleva nuevamente al concierto de la Esperanza.
Latinoamérica migrante resiste, es el lema del concierto. Tiene un mensaje. ¿Qué opina usted de esa Latinoamérica migrante, de ese mensaje que quiere llevar el concierto de la esperanza? Pues, ¿qué podría pensar? Pues que está muy bien, que es necesario alzar la voz en nombre de toda la gente que está migrando, pero pues Latinoamérica ha sido una Latinoamérica migrante siempre. Su mero nombre lo dice. El mero bautizo ya se sentencia una migración eterna, permanente, una errancia. Somos pueblos que han migrado desde siempre, desde la invasión. Esto ha sido una migración permanente, una búsqueda de un territorio, una búsqueda de afianzar un territorio, de situarnos en un lugar en el que podamos pertenecer, sembrar, crecer como culturas, como pueblos. Y ha sido imposible, ha sido difícil, ha sido con guerra. Y Colombia, adentro de Colombia hay una migración que ha sido eterna, que ha sido una guerra que no para, ¿no? Que tiene que ver con eso, con la defensa del territorio. Yo bailaba la rumba en Venezuela, yo bailaba la rumba en Venezuela, ya Colombia venía por Maicao. En Cúcuta tenía socia, en Cúcuta tenía socia, y en Bucara vendía mercado. Ay. Yo era estrella juvenil del contrabando, yo era estrella juvenil del contrabando, de peluche tenía la chancleta. En su álbum Proverbios Burros, creo que publicado en el 2023, Edson, usted hace una canción a Venezuela que me pareció, hablando de países, ¿no? de migración, ¿no? Hoy por hoy también nuestro hermano país de Venezuela tiene este fenómeno de la migración. Y usted habla de esa cercanía, por así decirla, comercial que siempre ha tenido Colombia y Venezuela, de sus recuerdos un poco de niño. Sí, la principal motivación de la canción es contrarrestar la xenofobia terrible que existe en Colombia desde que empezó esa migración desde Venezuela hacia todo el continente, y Piedecuesta se convirtió en un corredor impresionante en el que podías ver y todavía ves, hoy no como hace unos años, una caravana infinita, interminable, de mujeres con sus hijos de brazos, de hombres con sus maletas y sus pocas pertenencias, caminando eternamente, una caravana que no tenía fin, que atravesaba el páramo de Santurbán, en el que tenían que sufrir un clima terrible a la altura del páramo. Muchos murieron ahí para poder llegar a pasar por Piedecuesta y seguir hacia el sur de Colombia y al sur del continente. Eso era lamentable, doloroso, pero más doloroso era ver cómo eran víctimas de una estigmatización, de la xenofobia, no solo de la gente blanca, sino de los mismos vecinos y vecinas de a pie, que veían a los venezolanos y venezolanas como una amenaza, como un riesgo, en lugar de abrazarles, en lugar de recibirles. Y ni hablar de las políticas estatales, tanto nacionales como municipales, en esos momentos, ¿no? Ahí fue cuando sucedió el tal concierto en la frontera por la paz, cuando dijo Duque que Maduro tenía las horas contadas. Entonces, llegar a esos extremos de, en lugar de recibir con los brazos abiertos a la gente, plantar casi que una invasión a Venezuela, un golpe de Estado allá, que Colombia prestándose para eso, los gobiernos élite de este país prestándose para eso. Entonces era urgente nombrar a Venezuela de otra manera, que no fuera bajo ese estigma. Y lo que yo quería antes que escribir la canción era decir Venezuela, 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 y que la gente de Venezuela
se sintiera acompañada. Yo bailé tecno merengue en pie de cuesta, yo bailé tecno merengue en pie de cuesta, y en Caracas lo bailé en el 23. En Mérida copiaba el disco, en Mérida copiaba el disco, y en Bucara vendía cases, sí, vendía cases, ay. Yo salía con uniforme del colegio y me montaba en una mula para llegar a la frontera. Es difícil hablar de todos los álbumes y los proyectos que ha hecho usted porque son muchos y el tiempo es corto, pero quisiera que habláramos también de Panfletos y también de Adriana Lizcano, su pareja. ¿Cómo ha incidido también Adriana en su música, en su carrera, en general en este proyecto colectivo? Muchísimo. La concepción mía de lo político se parte en dos a partir de conocer a Adriana hace 16 años. Se parte en dos porque somos del mismo barrio, crecimos en el mismo barrio, somos discípulos ambos del Taita Héctor Guzmán, un sacerdote claretiano que lideró movilización social en el barrio. Ella más que yo fue discípula suya, creció con ese criterio del trabajo comunitario y con esa cultura del trabajo comunitario y político, rebelde. Y entonces ella es abogada de la UIS, además de ser música desde niña, es abogada y luego magíster en Derechos Humanos también de la UIS. Entonces su cercanía con los procesos comunitarios, sociales, políticos es enorme, su conocimiento es enorme, su bagaje es muy grande y gracias a ella yo me conecté con esos movimientos sociales de una manera mucho más frontal. Antes no fue tan cercana mi manera de llegar a esos colectivos, estaba más cerca de los colectivos artísticos que de los colectivos sociales. Entonces con ella empecé a conocer esos movimientos, sobre todo el movimiento de ASFADES, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, de dados por desaparecidos. Acercarme a esos grupos, acercarme a personas que trabajan en esos campos, pues a mí me llevó junto con ella a empezar a hacer unas canciones que hicieran parte de esos procesos. Por eso son los panfletos, por eso empiezan a nacer los panfletos, a tomar un lenguaje mucho más directo, ¿no? Yo antes era un poco más abstracto, era un poco más estético, como tú dijiste, tal vez, como en esa mirada de lo estético, como lo prioritario, pero a partir de trabajar con Adriana, lo estético empezó a ser una concepción mucho más de lo popular, de lo campesino, de los lenguajes de la gente que está buscando a sus familiares desaparecidos. Y eso incluye otras músicas que yo no trabajé tanto antes, ¿no? Como la música mexicana, como la música campesina más directamente, aunque yo tengo herencia de música campesina por mi padre, por la carranga. Aquí la tomé mucho más en serio y bueno, eso nos transformó a ella y a mí y nos ha llevado a muchos lugares del país y del mundo a cantar y acompañar los colectivos y apoyar muchas causas como las nuestras aquí en Piedecuesta. Claro, claro, además que ustedes tocan, Edson, pues la violencia de este país, las desapariciones, el asesinato a líderes sociales, y eso incomoda, ¿no? ¿Les da miedo? ¿Alguna vez le ha dado usted miedo? ¿Se ha sentido amenazado? No podemos permitir que el miedo nos gobierne. Hay que vencer el miedo y cantar ayuda a contrarrestar el miedo, no solo propio, sino de todo el mundo. Entonces, ya estamos cansados del miedo. En Colombia, de toda la vida nacimos, yo estoy a punto de cumplir 50 años, es medio siglo, en los que yo no he conocido qué es la paz realmente. Crecimos escondiéndonos,
crecimos metiéndonos debajo de las camas y eso no, pero eso no es lo peor. Crecimos creyendo que eso era normal. Crecimos creyendo que así era la vida. Y eso es tan doloroso que incluso te quita el miedo. Ni siquiera te da miedo eso. Has visto tantos muertos, tanta violencia, tanta guerra a tu alrededor, que ya ni miedo te da. Entonces, no podemos nosotros cultivar el miedo, ni podemos callarnos. O sea, a esto ya es una amenaza. Entonces, ¿por qué nos va a dar miedo? ¿Qué nos va a dar miedo? ¿Más? ¿Qué pase? ¿Qué más puede pasar? O sea, más de lo que está pasando y ha pasado, ¿qué más puede pasar? Como para que nos dé miedo. Menos mal que a ti no te gusta el fracking y el shopping, porque así si me caso contigo hasta 7 veces, porque quiere decir que las crianzas que tengamos van a salir inteligentes, porque quiere decir que usted me quiere precisamente. Edson, su música nace de qué emoción, de la rabia, del dolor, ¿de dónde? De todo, de todo junto, de la alegría también, de la alegría de saber que cantando estamos vivos, cantando seguimos en pie. Sí, muchas veces parte del dolor, claro, parte del dolor, pero ese dolor se transforma, se transmuta en celebración, en la celebración de hacer parte de un movimiento que no se rinde, que no claudica en su propósito de que este país algún día, muy cercano ojalá, por fin sea libre, que ya no nos quieran sacar más de nuestra tierra, que ya no nos quieran canalizar más el río, represar más los ríos, sacar a la gente para meter mineras, matar a todo el mundo para hacer plata. Entonces eso me produce entusiasmo, felicidad, ayudar a que haya canciones, para que cantemos, para que no nos quedemos callados. Entonces no, yo siempre compongo con mucha motivación, nunca desde la frustración. No permito que ese sentimiento nos gobierne, porque ahí sí estaríamos perdidos. Y si algo tiene este país es su capacidad de resistir. Aquí desde que llegó la invasión española, ese día nació la resistencia y no ha parado. Un día no ha parado. La gente a veces se queja de nuestra suerte diciendo que nos merecemos la suerte que tenemos. No es cierto. ¿Cómo nos vamos a merecer esta suerte? Si nos merecemos una suerte, es la suerte de que hoy hayamos llegado a instancias de gobierno, por fin. Pero también somos conscientes de que eso no es todo, ni es suficiente, ni siquiera es la mitad. Nos falta el pico y las patas para gobernarnos, autogobernarnos, para tener libertad en este país real. Así, por eso me motivo para cantar. Bueno, usted habla de la madre patria y hay una canción que muy coreada, muy conocida en las presentaciones de Edson Belandia, de su madre patria, que forma parte justamente de Panfletos con Adriana. Su madre patria, creo que resume un poquito también eso que usted dice, ¿no? ¿Cómo nació? Sí, nació, yo la quería hacer hace muchos años. Hace mucho tiempo la quería hacer, no sabía por dónde y me dio la patica un amigo, un cucho blanco, de ojos claros, con sus lucas, ¿no? Un señor muy heredero de esa invasión, de esos invasores. Pero un tipo bueno, es un tipo bueno, no es un tipo malo, no tiene la culpa de venir de allá. Sin embargo, se echó un comentario
algo así como nosotros tenemos que hacer valer nuestra herencia española, nuestra raza española, dijo un día en una reunión. Entonces, a mí se me ocurrió responderle pues que lo mantenga su madre patria, hermano, porque aquí no, aquí ya estamos mamados de mantenerlos, ¿no? Y de ahí nace la canción, ¿no? Eh, no es una canción hecha para él, te digo, porque él es una persona consciente, pero pues tuvo ese tiro de inconsciencia, tiene ese pedacito de inconsciencia todavía, sentirse orgulloso de su herencia colonial, pero me dio la entrada para hacer una canción contra todas esas élites blancas, no solo blancas por el color de la piel, blancas por su concepción colonial, ¿no? Y su mirada del mundo, saqueadora, explotadora, ¿no? Nos ven a todos como una raza inferior y ven el país como una fuente de riqueza para ellos. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Son muchos los temas, pero hay que hablar de su festival, del Festival de la Tigra, que ya cumple 8 años. ¿Por qué nació el Festival de la Tigra y qué significa y qué aporta hoy no solamente a Piedecuesta, sino a Colombia? El Festival de la Tigra nace para aportar a la escena local de Piedecuesta y de la región Bucaramanga, toda esta zona aquí, Santander, a aportar a que la escena se enriquezca, ¿no? Creo que hay que hacer muchos festivales, hay que hacer muchos espacios donde nos encontremos para tocar, para mostrar nuestras producciones, no solo musicales, sino teatrales, cinematográficas, literarias, etcétera, y para conversar al respecto, para hablar de los temas que nos importan, para hablar de comunidad, para hablar de país, para hablar de política, y para entender la política como un fenómeno que nos compete desde la organización social, desde la organización comunitaria, no siempre desde el fenómeno politiquero electoral, que eso es otra cosa. Hace parte de lo político, pero no es lo político en sí, es solo una parte. Yo sé que hay que ayudar a que eso se comprenda y por eso el Festival de la Tigra es un festival comunitario de raíz. La primera comunidad que lo hace posible es la comunidad artística de acá, músicos, gestores, que nos unimos y lo realizamos cada año durante 15 días. 3 de esos días de conciertos y los demás días de encuentro, de proyecciones de cine y demás, que están centrados en la Biblioteca La Bellecera como nuestro eje de trabajo, nuestro proceso permanente, y busca llegar a otros espacios de la ciudad también, del municipio, de integrar, de fortalecer la red de espacios culturales. Intentamos hasta donde sea posible, no siempre se puede, no todo el mundo quiere, pero lo intentamos. Eso es el festival y nació con ese ánimo de cantar nuestra diversidad, de no hacer un festival donde otra vez vayamos a escuchar lo que ya suena suficiente en las tendencias, sino que podamos cantar y mostrar esa diversidad que somos, tanto locales como a nivel nacional, que nos visita mucha gente, muchos artistas vienen a tocar. Eso es el Festival de la Tigra, eso y muchas cosas más, como diría el comercial. No hay balada, no hay balada, no hay balada.
certeza, porque la puedo topar. Bueno, Edson, ya estamos cerrando la conversación, pero quería hablar de otro símbolo suyo, que es el burro. El burro siempre ha estado presente en su estética, en los videos, en fin. ¿Por qué el burro? ¿Por qué siempre está el burro? De hecho, está proverbios burros, muchas canciones al burro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy muy burro. No mentiras, porque también soy burro, porque no me la voy a picar de científico. Pero el burro, bueno, hay varias razones. Una es que el burro en ese momento, todavía en Piedecuesta, era muy común ver burros en las calles transportando los productos campesinos hacia la plaza de mercado. Era muy común. Entonces, me parece que en ese momento ya no se ven los burros haciendo ese trabajo, menos mal. Menos mal, ahora les toca a los campesinos a lomo, hijo de madre. Entonces, eso era una manera de mostrar un personaje que integra el campo y la ciudad, que hace ese tránsito, campo-ciudad, o campo-pueblo, o rural-urbano. Y la música rasca, pues es eso, es rural-urbana, tiene las dos vertientes, porque nosotros en Piedecuesta somos, hasta hace unos años, éramos un pueblo muy rural. Incluso ahora que es tan grande el pueblo, sigue siendo un pueblo muy rural. Entonces, principalmente era eso, encontrar un muñeco, una imagen que integrara esas dos cosas, y no era propiamente un burro, sino era un hombre con cabeza de burro. Yo decía, un man cabeza de burro. Ujú. Y este man cabeza de burro es un payaso. Esa máscara es una máscara como una nariz de payaso. Es un personaje que es un payaso macabro, un payaso sátiro, un irónico, un rasca. Eh, Además, porque en la época en que empezó a entrar la cerveza a Colombia y que tenían que hacerle guerra a la chicha para sacarla del mercado y meter la cerveza, una de las cosas que decían era: la chicha embrutece. Era una de las guerras, uno de los términos que usaron para hacerle la guerra a la chicha. Además de que era antihigiénica y bueno, un montón de burradas más. Entonces dijeron que la chicha embrutecía, y había un cartel que era una cabeza de burro, que decía: la chicha embrutece. Entonces yo también partí de ahí para hacer la imagen del primer disco, de un hombre con cabeza de burro. Bueno, Edson, atrás de usted está una bandera de Palestina. No podría, durante toda la entrevista ha estado. Y de hecho, nuestro anterior concierto de La Esperanza era en solidaridad del pueblo palestino. No sé, quisiera saber también su opinión frente a lo que está pasando en la franja de Gaza. Si hay que dar una opinión, yo diría que el mundo entero está demostrando con esto que hemos naturalizado la guerra, que hemos naturalizado la barbarie, que el mundo es insensible. Yo tengo esa bandera ahí porque este es el estudio de grabación donde trabajamos. Y es una especie de altar de memoria. Es un símbolo que busca ser ceremonial, busca tener un puente, una conexión espiritual diaria y permanente con ese pueblo que está sufriendo la peor de las barbaries. Y pienso que nosotros tenemos que ser conscientes de que no se trata estrictamente de Gaza, se trata de Colombia también. Se trata de un fenómeno que viene como una continuidad de la degradación patética del capitalismo, que aquí también ha creado guerra, barbarie,
y cifras que son incluso peores que las cifras de Palestina, que las cifras de desapariciones forzadas en Colombia, las cifras de desplazamiento interno en Colombia, las cifras de asesinatos de Estado en Colombia son las más grandes de América Latina y están y superan por mucho las de la barbarie palestina. Entonces, cuando nosotros pensamos en Palestina, no estamos pensando solamente en Palestina, estamos también pensando en Colombia, en el mundo entero, en una construcción de humanidad que tiene que replantearse y que nosotros podemos hacer muchísimo, que no podemos sentirnos ajenos, que no podemos sentirnos indiferentes, que no podemos sentirnos impotentes, que no podemos sentirnos al margen, porque eso está pasando también aquí, porque lo que pasa en Palestina nos pasa a nosotros. Edson, finalmente, el programa se llama En Clave. La última pregunta es, ¿cuál es la clave para no perder la esperanza? Y a propósito del concierto de la esperanza. La clave puede ser esta. Esa creo que es una buena clave. Y creo que nos la va a tirar allá los Bambán en el concierto de la esperanza. No, pues, además de esa clave, que también, y de las otras claves que hay en la música, todas necesarias, no sé si haya una clave, no sé si haya un secreto. Lo que yo considero es que es importante que nosotros sigamos dialogando y sigamos insistiendo en la reflexión, en tomar partido, en tomar las riendas, en que entendamos y que toda la gente a nuestro alrededor, poco a poco, suavemente, dialogando, comprendan qué significa el pensamiento político y el lugar político que nos corresponde, porque lo tenemos todos y todas. Que la gente comprenda que la política no es lo electoral, que la política es la manera como existes en comunidad y que si lo entiendes, puedes ayudar mucho a transgredir esta realidad brutal. Porque es brutal, hay que decirlo. En Piedecuesta estamos viviendo una avalancha de violencia y en Bucaramanga tenaz, inédita. Y el llamado de la gente normalmente es más seguridad, más seguridad, más seguridad, más militarización, más seguridad privada. Eso es inconsciencia política. Pedir más seguridad privada es inconsciencia política, es no falta de comprensión política. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es mucha pedagogía, mucha reflexión, mucha conversación, mucho trabajo comunitario permanentemente, todo el tiempo, todo el mundo, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, que no pare la asamblea permanente. Eso es una de las cosas, seguro hay más. Se me ocurre esa ahorita. Claro que sí. Y bueno, ir al concierto de la esperanza, la invitación, Edson, desde Piedecuesta para todos los colombianos que lo oyen y lo ven para que asistan este 8 de junio a la Plaza de Bolívar a este gran concierto de la esperanza. Bueno, gracias, Deisa. Quiero invitar a toda la gente que está viendo este programa, bueno, a que se una al concierto de la esperanza, que es mucho más que un concierto, es un grito colectivo, es un canto colectivo que no se queda en un show, que no es meramente un show y que no se limita a las 35,000 personas que caben en esa plaza, sino que es un canto de todo el país, de toda América Latina, del mundo entero, que sigue cantando y que no va a parar de cantar y que tiene que haber estos conciertos, como este concierto tiene que haber en todo el país permanentemente, todo el tiempo. No tienen que ser de este tamaño, pueden ser en la esquina con una guitarra nomás, pero que sigan los conciertos, que no paren. Que no paren.
Que no pare la esperanza. Edson, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia. Nosotros nos despedimos con la invitación para que nos acompañen este próximo domingo a partir de las 12 del día. Arranca nuestra transmisión. Estará Edson Belandia, estará también Motilona Rap, estará Apache de Venezuela, también estará Inti Limani desde Chile, Los Prisioneros, Mago de Oz, es decir, todo un concierto que, como decíamos, lleva este mensaje de resistencia, de paz y de esperanza. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche y nos vemos en el Concierto de la Esperanza. Ahí nos vemos, Edson. Chao. Muchas gracias, chao. Ay, que la deje en la memoria para que nadie la olvide. Mi público me lo pide, la maravillosa historia de cómo alcanzó la gloria un campesino casual que llamaban Juvenal. Cuando al diablo lo retó, lo enfrentó y lo derrotó en una lucha verbal. Bien sabido es que Satán combina el miedo y el fuego, con trampa gana en el juego y viste elegante el man macho triste y atarbán, todos pobres y él con Lucas echa laca en la peluca y envuelve al otro en su labia, le hipnotiza hasta la rabia y después le dan la nuca. Una noche en pie de cuesta un grupo tomaba ron cuando apareció un varón y se rejuntó a la fiesta. Dijo: escúchenme bien esta seré, si me dan su voto, un mandatario devoto pa' acabar con Lucifer. Ya ustedes lo van a ver que al demonio lo derroto. ¿Cómo puede Satanás acabar el satanismo? Dijo Juvenal, yo mismo conozco a este de atrás, tiene varios nombres más: el doctor y el usurero, el más macho, el testaferro, el patán, el ventajoso, el aliado del mafioso. Pueblo, piénselo primero. Y seguía Juvenal: este sí es el propio Chiras, es el rey de las mentiras desde el tiempo colonial. Y a Juvenal mira mal el candidato y se ensaña: yo no soy de esa calaña, pura mierda es lo que dice, las turbas no me las pise.